Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de venir acá y poder reunirnos. Ya las lluvias como que están parando un poquito, ¿verdad? Y podemos por lo menos venir secos. Vamos a orar para entrar a nuestra lección en esta noche. Oramos. Señor Dios, muchas gracias. Le damos a usted porque llegamos por medio de Cristo. Muchas gracias le damos, Señor, por ser paciente. Muchas gracias le damos, Dios, por amarnos. Gracias, Dios, por salvarnos. Gracias por dejarnos la Biblia, dejarnos tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque no estamos solos, no dependemos de nosotros. Sería una locura tratar de depender o tratar de vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No podemos, no tenemos la capacidad, no tenemos las fuerzas, porque nuestra carne es débil, el mundo es muy fuerte y Satanás también. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos, Señor, a abrir los ojos para ver las maravillas de tu ley. Pon en nosotros, Señor, una disposición para conocer, para aprender, para estudiar. Danos hambre por tu palabra. Quiero pedir por aquellos hermanos que están en este momento, Señor, enfermos, que están con alguna dolencia que les está afectando. Oro para que usted, según su beneplácito, según su propósito, según Dios, sus designios, esas personas puedan sanar, puedan estar bien. Oro, Señor, por aquellos que están luchando con diferentes situaciones en su vida, en su familia, para que usted les sostenga, para que usted les ayude. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde podemos reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos estar acá. Agradezco por aquellos hermanos y hermanas de nuestra iglesia, también de Casa de Pan Virtual, llamémoslo así, que están semana a semana siguiendo los estudios, están aprendiendo, están comiendo de tu palabra, estamos juntos, creciendo. Te pido, Dios, que usted nos dé discernimiento, esa distinción que ocupamos entre las cosas que aparentemente son buenas y aquellas que no. Pido, Dios, que esta serie que vamos a empezar ahora sea de bendición para nosotros, sea de edificación, nos ilustre, nos ayude a ver, Señor Jesús, a verte en la Biblia, en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo, Dios Padre. Amén. Amén. Este estudio yo lo recibí hace varios años de un buen amigo y pastor, el hermano Greg. Él es un muy excelente maestro y él ya no vive acá en Costa Rica, él está en los Estados Unidos, pero yo le agradezco a Dios porque pude aprender mucho, mucho de él en cuanto a la Biblia, y este estudio, como les digo, es de él. Y me edificó mucho. Estaba pensando, Dios, deme sabiduría para ver qué enseñamos. Tengo varias cosas que quiero enseñar, pero el Señor puso como muy fuerte este deseo para compartir este estudio. Se llama Cristo en cuadros. Cristo en cuadros. Y ahorita le voy a explicar por qué cuadros, ¿ok? A través de casi todo a través de casi todo el Antiguo Testamento, vemos una revelación de la necesidad que tiene el ser humano. El ser humano tiene una necesidad para con Jesucristo. Necesitamos a un sacerdote, necesitamos a un rey, necesitamos a un profeta. Necesitamos que Cristo sea nuestro sacerdote, nuestro rey y nuestro profeta. ¿Para qué? Cada una de esas. Necesitamos que Cristo sea un sacerdote para que trate con nuestro pecado y nos lleve a la salvación. Necesitamos a un rey para que Él gobierne con autoridad sobre nuestra vida. Porque nosotros somos incapaces de gobernar nuestra vida por nosotros mismos. Somos incapaces. Lo necesitamos a Él. Y necesitamos un profeta para que nos hable y para que venga y nos diga, así ha dicho el Señor. Y nosotros abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos y entonces podamos crecer y madurar. Entonces,
necesitamos un sacerdote, un rey y un profeta. Así que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos estas palabras. Ahora, quiero decirle lo siguiente. Si usted vino el domingo pasado y usted escuchó la introducción del libro de Esther, ahí empecé a hablar de que en Esther no se menciona a Dios para nada. En todo el libro no se menciona a Dios, no se menciona la oración, no se menciona ninguna de estas cosas, pero Dios, vemos su providencia, a Dios trabajando en medio de los eventos, en medio de las situaciones. Pero una de las cosas más ricas de Esther es poder ver en cuadros al Señor y la vida cristiana. Entonces, esta serie de lecciones que vamos a llevar los miércoles va muy de la mano con la forma en cómo vamos a llevar el libro de Esther. ¿Okay? Entonces, tome su Biblia y acompáñeme a Juan capítulo 1. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 45, por favor. Juan, primer capítulo, versículo 45. Ahí encontramos unas palabras muy interesantes. Juan 1:45. Juan capítulo, vamos a leer bastante de la Biblia, así que yo quiero invitarlos a que los busquen y lo tengan por ahí. ¿Verdad? Juan 1:45. Claudio, ¿lo tendrás por ahí? Note que ahí están hablando y dice, hemos hallado al Cristo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Dónde está Jesús ahí? Jesús está ahí por medio de cuadros y símbolos. Porque este hombre le está diciendo a su compañero, hallamos a aquel, hallamos a Jesús del que habló Moisés. Pero usted en ningún lugar, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números o en Deuteronomio, usted lee Jesús. En ningún lugar. Pero sin embargo, este hombre que estudiaba las Escrituras dice, hemos oído hablar de Jesús. Entonces, ¿dónde? Bueno, por medio de cuadros y símbolos. Cristo es el cumplimiento de todo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro rey y Él es nuestro profeta. ¿Ok? Vamos ahora a Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Este pasaje, vamos a ver algunos también pasajes que vimos el día domingo, para reforzar, como digo, este estudio. Colosenses, capítulo 2, versículos 16-17. Colosenses 2, 16-17. ¿Okay? Tenemos ahí Colosenses capítulo 2. Hermano Oscar, si lo tuviera por ahí, por favor. 16-17. Ok, gracias. Ajá. Note por favor que ahí dice, todo esto es sombra de lo que ha de venir. Entonces, cuando usted ve las fiestas, cuando usted ve las ceremonias, cuando usted ve las personas, cuando usted ve los lugares, como por ejemplo el tabernáculo, el templo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, todo eso es sombra. ¿Okay? Un cuadro, un tipo, por eso el título Cristo en cuadros. Pues un cuadro, un tipo, un símbolo de Jesús, ¿verdad? Por eso vemos a Jesús en el Antiguo Testamento. Ahora, estas sombras son lo que se conoce como tipos, cuadros, también le podemos decir representaciones, ¿ok? Sí quiero dejar claro que esto de los cuadros y los tipos, no son alegorías, no son alegorías. Hay una, ¿verdad? En teología hay un método de estudio o de interpretación alegórica de la Biblia, pero ese no es correcto, ese método alegórico no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque una alegoría trata de explicar, trata de expresar una idea a través de términos que son ajenos, que sirven para ilustrar, pero que no tienen una realidad.
¿verdad? No hay una realidad. Por ejemplo, el domingo lo mencioné, cuando allá en los principios de los 80 estaban lo más y mejor la teología de la liberación, ¿verdad? Cuando estaba todo ese problema metiéndose fuertísimo, estaba arrancando fuertísimamente la lucha, la guerra civil en Nicaragua. Andaban reclutando, yo recuerdo yo jovencillo, llegaban afuera del colegio a llamar a gente para reclutar, para ir a pelear contra el gobierno de Somoza y ser uno más ahí de los guerrilleros y varios ahí, que bueno, qué chido y toda esa cosa para ir a pelear y toda la cosa, ¿verdad? Eh, Se levantó en teología una filosofía, un concepto, y es ese, la teología de la liberación. Y entonces la gente tomaba, especialmente, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, y la alegorizaban. Yo expliqué y lo quiero repetir rápidamente. Entonces, un hombre que descendía de Jerusalén, ¿verdad?, a Jericó, era el pueblo, el proletariado, al cual los ladrones, ¿quiénes son los ladrones? Los ladrones son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los ladrones lo agarran, lo asaltan, lo dejan sin nada. De repente pasa el levita, que son las organizaciones de bien social, y esas organizaciones nunca lo ayudaron. Luego pasa el sacerdote, que es la religión del Estado, tampoco lo ayudó. Y al fin viene el buen samaritano, y el buen samaritano es el movimiento revolucionario. Y entonces ahí con todos sus representantes, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, los 9 comandantes, en el caso ¿verdad?, Che Guevara, Fidel Castro, que esos son. Ahora, eso es un método alegórico. ¿Está mal? No hay una, para la parábola, yo necesito, si hay una sombra, si hay un tipo, si hay un cuadro, tiene que haber en la Biblia algo que concuerde, no es mi imaginación. No sé si me explico, tiene que concordar, ¿verdad? Si no, eso no tiene validez. Y es un método que se usó mucho, que algunos padres de la iglesia lo utilizaron al principio, pero no es correcto, no es bíblico, ¿ok? Entonces, un tipo y un cuadro es una sombra de algo que está en el Antiguo Testamento, que aparece en el Nuevo Testamento, que se ve claramente. Creo que con el estudio de hoy lo vamos a aclarar, y si no, en el transcurso de esta semana lo vamos a ver. Busque conmigo Hebreos, libro de los Hebreos. Recuerde que la carta a los Hebreos está escrita a judíos creyentes que estaban en la dispersión, ¿verdad? No es una carta para la iglesia, ¿verdad? No es una carta para la iglesia, no es. Y cuando digo esto, la gente de repente se pone ahí, ¿verdad? Se frunce el ceño y dice, ¿cómo? No es para la iglesia. Entonces no es para mí. No, podemos sacar aplicaciones, pero no doctrina. La doctrina, ¿de dónde la sacamos? La doctrina para la iglesia la sacamos de las cartas que van dirigidas a la iglesia. O sea, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Corintios. De ahí sacamos la doctrina, el armazón que cree la iglesia. Pero podemos sacar aplicaciones prácticas, claro que sí. De Hebreos, como no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, es una práctica. ¿Ya? Ok, entonces, en Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5. Hebreos capítulo 8, versículos 4 y 5. Tamara, ¿me podría leer? Hebreos 8, 4 y 5. Ok, recuerde, está Moisés en el monte Sinaí, y Dios le dice, haga un tabernáculo. Entonces Dios le muestra, le da un dibujo, ¿ok? Le muestra cómo iba a ser el tabernáculo. ¿Y qué es lo que le muestra? Si uno siguiera leyendo y estudiando el libro de Hebreos, usted va a ver que lo que él le muestra es el cielo. Le muestra el cielo y cómo está el cielo organizado.
Entonces, Él tiene una sombra, tiene una figura de las cosas que habían de venir. Habían sacerdotes y había un sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento, eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los sacerdotes? Según Primera de Pedro, los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, somos los sacerdotes. Somos sacerdotes, nación santa, ¿ok? ¿Y quién es el único? Recuerden, no había un montón de sumos sacerdotes, había uno solo. ¿Quién es el único sumo sacerdote? Jesucristo. Jesucristo, nada más. Es el único sumo sacerdote. Siempre en Hebreos, ahora capítulo 9, verso 9. Hebreos 9, 9. Mi hermano Randall lo tendrá por ahí. Hebreos, capítulo 9, verso 9, por favor. Ok. Dice, son símbolos. Son símbolos. Ok. Siempre en Hebreos, ahora capítulo 10, versículo 1. Ok. Hebreos 10, 1. ¿Lo puedes leer? Sí. Ok, otra vez. Palabras claves que cuando leemos la Biblia a veces las pasamos. Sombra. Es una sombra. A eso me refiero con cuadros, tipos y símbolos. Es una sombra, son las sombras de los bienes venideros. No es la imagen misma, es una sombra. Hoy la gente se centra, ¿verdad? En que el Antiguo Testamento es sumamente importante porque establece para nosotros el Nuevo Testamento. No podemos cortarlo, no podemos, pero tampoco podemos basarnos en el Antiguo Testamento nada más. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que había que venir. El Antiguo Testamento señala a Cristo, señala el sacrificio y señala el sacerdocio de nosotros los cristianos. Entonces, todo eso sombra de lo que iba a venir. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el tipo. En el Nuevo Testamento tenemos el antitipo. ¿Okay? Antiguo Testamento, el tipo. Nuevo Testamento, el antitipo. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos los cuadros. En el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo, vemos su persona, vemos su vida, vemos su ministerio o vemos la vida cristiana, como vamos a ver en el libro de Esther. Vamos a ver en Esther que Asuero representa a una persona, es tipo cuadro de una persona. Mardoqueo es tipo cuadro, Esther es tipo cuadro, Basti es tipo cuadro, Amán es tipo cuadro. Así con estos tipos y cuadros es donde uno le saca mucho más jugo a la Biblia, porque de lo contrario sería una mera historia. Y de repente nosotros decimos, sí, pero eso fue hace tal chorrocientos años, ¿y en qué me afecta a mí? ¿En qué me afecta? Primero, no soy ni judío, soy gentil, soy miembro de la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí que una mujer le salvó? O sea, fue puesta en el trono en el momento oportuno para salvar a los israelitas. Y eso pasó hace rato. ¿De qué me sirve a mí? Bueno, sacando los cuadros, tipos y aplicaciones a nuestra vida, hay cualquier cantidad de enseñanza para nosotros, como vamos a ver el domingo. Toda la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia es cristocéntrica. ¿Okay? Toda la Biblia habla de Cristo. Cristo es el mero centro de la revelación de Dios acá en las Sagradas Escrituras. Ahora, sí quiero decir lo siguiente, y quiero que me siga. Yo creo, personalmente, yo he escuchado posiciones diferentes y yo las respeto. Yo las respeto. Pero yo creo, ¿verdad? Por los estudios y las comparaciones y conferencias y charlas que he escuchado y análisis de la Biblia, yo creo que el tema de la Biblia no es Jesucristo. No es Jesucristo. Digámoslo así, en dos platos. ¿Por qué creen que no puede ser Jesucristo? Porque Jesucristo no es un tema, es un personaje.
O sea, si vamos a la literatura, si vamos a la lengua materna, él no es un tema, es un personaje. Él es el personaje principal de toda la Biblia. Jesucristo aparece en Génesis, bueno, está en Génesis y termina en Apocalipsis. Se ve por toda la Biblia, el personaje central. Pero el tema, hay gente entonces que dice, el tema es la salvación. Pero Génesis 1 y 2 no vemos salvación. Porque el hombre vivía en un estado de muy buena relación con Dios en el jardín del Edén. En Apocalipsis 21 y 22 no vemos salvación tampoco, porque ya hay cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, no es la salvación el tema principal. En cambio, les propongo que el tema principal de la Biblia es el reino. ¿Quién gobierna? El reino, el establecimiento, exactamente, el establecimiento del reino, el control, la lucha por el reino. Dios pone a Adán y a Eva aquí. ¿Para qué los pone? Gobernar. Sí, les dice multiplíquense y toda la cosa, pero ¿qué les dice? Señoren, gobiernen, manden. ¿Manden qué? Su reino físico. Si usted ve el Antiguo Testamento, ¿de qué trata? Casi el 99% del Antiguo Testamento. Reyes, batallas, conquista, ¿verdad? Ahí vemos eso será literal, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Mientras usted lo busca, quiero decirle lo siguiente. El tema en la Biblia, yo propongo que es el reino y la lucha por el trono de él. O sea, ¿por quién va a sentarse en el trono? Ya sea a nivel del universo, o sea, ¿quién va a ser el amo y señor del universo? ¿Quién va a ser el amo y señor del planeta Tierra? ¿Quién va a ser el amo y señor de mi vida? Es la lucha, es una lucha. ¿Quién gobierna hoy por hoy el universo? ¿Quién gobierna hoy por hoy nuestro planeta? ¿Quién gobierna hoy la vida? ¿Quién gobierna su vida? Bueno, lea conmigo Mateo capítulo 13, versículos 25 y 39. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Hermano Ricardo, lo tendrá por ahí. Mateo capítulo 13. Ajá. Sí. Ok. Y el versículo 39, por favor, si es tan amable. Mateo 13, 39. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos el reino. Ok. Dios quiere establecer el reino. Dios hace el mundo y le dice al hombre, ok, yo quiero que usted sea coheredero. Yo quiero que usted me ayude a gobernar. ¿Está bien? Entonces usted me va a ayudar a gobernar. Yo soy el dueño, yo soy el amo y señor, pero usted es mi representante. ¿Qué le parece? Pero el hombre, ¿qué es lo que hace? Toma las llaves del reino y se las entrega a Satanás. Entonces aquí en Mateo capítulo 13, por medio de esta parábola vemos que tenemos un enemigo muy fuerte, que es el diablo. El diablo quiere tomar el control del universo, quiere tomar el control del planeta y quiere tomar el control de las vidas de las personas. El diablo quiere y ahí está. Ahora, si usted recuerda Mateo capítulo 28, puede apuntar las citas porque son textos largos, pero no los vamos a leer ahora. En Mateo capítulo 28, versículos 11 al 19, y en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, ¿usted recuerda qué es lo que menciona ahí? Mateo 28, Isaías 14. Ay, perdón, Mateo. Ezequiel 28 e Isaías 14. ¿Usted recuerda qué es lo que menciona ahí? ¿Ah? La existencia y la caída. La caída de Satanás. Dice, voy a leer un momentito Isaías 14. En Isaías capítulo 14, dice el versículo 2, ¿cómo caíste? 12, perdón, Isaías 14, 12.
Siga conmigo, Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio. ¿Cuál es el monte del testimonio? Monte de testimonio es el monte de Sión. ¿Okay? El monte de Sión. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y en Ezequiel 28 dice algo muy parecido. Dice que él llenó su corazón de soberbia y repite varias veces el yo, ¿verdad? Yo subiré, yo me sentaré, yo estaré. Vamos, si quiere, acompáñeme. 28, Ezequiel 28, versículo 11. Vean cosas muy interesantes acá. Y ahí tengo pendiente un estudio de Génesis que quiero dar también. Dice aquí, Ezequiel 28, 11. Ojo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Está hablando de Satanás o de Lucero en ese entonces, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Por eso entonces el diablo, esa caricatura que ponen de un bicho ahí rojo con cachos y un tridente y una cola y feo y demacrado, nada que ver, nada que ver. El muchacho más guapo puede ser el diablo, ¿eh? La muchacha más hermosa puede ser el diablo. Ojo, ojo con los guapos. No. Dice, en Edén, ojo, ¿dónde? ¿Dónde? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No es igual a Dios porque fue creado. ¿Okay? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, en el monte Sión. Ahí estuviste en medio de las piedras del fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad. Eso quiere decir, entonces, que Ezequiel 28 e Isaías 14 tienen su lugar en un momento entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Porque de repente la gente dice, no, eso fue en algún lugar en la eternidad pasada. No, porque aquí menciona Edén. Él estaba en el Edén, ya el Edén había sido hecho. Entre Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Génesis 1:2, nosotros dentro de nuestra humanidad, ¿qué pensamos? Mismo momento. Dios creó todas las cosas y nomasito la tierra se puso desordenada y vacía. Lo que pasa es que hay que estudiando un poquillo ahí el hebreo, cuando dice y la tierra se puso, sí, dice llegó a ser. Llegó a ser. ¿Cómo Dios va a crear algo tan confuso? O sea, qué raro, ¿no? ¿Cómo Dios va a crear una tierra que está sumergida? Porque si usted ve la creación, todo estaba, era un caos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios sea la luz, fue la luz, era tinieblas, era oscuridad. ¿Cómo Dios va a crear tinieblas? Pero si en Génesis 1:1 Dios crea todo bien, dice Isaías, una porción, y como digo, un día vamos a estudiar Génesis, Dios nos dé vida. Si Dios crea todo perfecto, Isaías lo dice, que Él crea todo y creó la tierra para ser habitada. O sea, ¿cómo va a ser habitada si estaba sumergida en agua? No, Dios creó todo para ser habitado. Y luego por acá, ¿cuánto tiempo? A saber. A saber. Ahí es donde cabe, de repente hay gente que se pelea y se agarra por si los días eran literales, los días de la creación eran literales o no eran literales,
que eran, no son literales, o sea, el primer día es 1 millón de años, o 1.000 millones de años. El segundo día, no, los días sí son literales. Pero no sabemos cuánto tiempo pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, no sabemos. Perfectamente pudieron haber sido millones de años. Perfectamente pudieron haber sido millones. Entonces ahí entraron los cavernícolas. No, los cavernícolas son una invención del hombre. Con todo el respeto de los científicos. Los cavernícolas son invención del hombre. Los primeros que llegaron a esta tierra se llamaban Adán y Eva. Y no eran cavernícolas. Porque usted ve que eran seres tan pensantes que Adán puso nombres a todos los animales. Y uno de los hijos, uno de los nietos de Adán fue artífice de oro, de bronce, de hierro, y otro era músico, Tubalcaín, o sea, era gente inteligente, no era ningún bruto, no era nada de eso. Entonces salieron con Lilith, salieron con Lilith en ese periodo antes de la destrucción y antes de que saliera la ardillita de la era de hielo, y no, nada de eso existió, nada de eso existió, eso es mentiras del hombre para desacreditar la palabra. Dios crea todo perfecto, el diablo se revela. Y cuando el diablo se revela, ¿qué es lo que hace? Recuerde que él caminó en el Edén. El Edén estaba. Él caminó ahí y los tamboriles y todos los ángeles le decían, wow, es que él era el sello de la perfección. Tal vez voy a usar una comparación muy, muy burda, pero digámoslo así, era la mano derecha de Dios. Él era la mano derecha de Dios. Y estaba en Edén, vestido de realeza, cornadina y jaspe, crisólito. Todo era una vestimenta real. Él era el mero mero, pero pecó. Y es quitado del cielo, es quitado junto con la tercera parte de los ángeles. ¿A dónde? ¿Usted ha visto un chiquillo malcriado? ¿Usted ha visto un muchacho malcriado? Cuando entra al cuarto, ¿qué hace? Dice, no, ay, qué linda la camita, qué bonita, y los ositos y todo ese lugar, no. ¿Qué hace? Patea, despedaza, grita. ¿Qué cree que hizo el diablo con la creación de Dios? ¿Qué cree que hizo el diablo? Con toda la belleza que Dios creó, con el esplendor. Pero esa es otra materia que podemos ver otro día. El punto es el siguiente. El diablo siempre ha querido el trono. Siempre. Siempre ha querido mandar. Siempre ha querido gobernar. ¿Recuerda Mateo 6:33? ¿Recuerda? Jesús viene hablando acerca de no afanarse, de ojo con la ropa, ojo con la comida, no se preocupen. Y en Mateo 6:33 dice que debemos buscar algo por encima de todo. ¿Qué es? El reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino? ¿Qué es el reino de Dios en mi vida? ¿Qué es el reino de Dios? A veces nosotros lo circunscribimos algo así como todo etéreo. ¡Ay, el rey! No, ¿qué es el reino de Dios? O sea, si me dice a mí, Freddy, busque el reino de Dios todos los días, por encima de todo, ¿qué me está diciendo? ¿Qué le está diciendo a usted? ¿Qué quiere decir con el reino? Que Él reine en su vida. Que Él sea el rey de hoy, de cada día. Porque si no es el Señor, una de tres, o es el diablo, o es el mundo, o es la carne. Pero no existe, más o menos ahí, bueno, es el Señor, o más o menos, no. O es el Señor, o es mi carne, naturaleza caída, mi yo, torcido, perverso, o es este sistema mundano que le aplaude a todas las cosas malas, o es el mismo diablo. Por eso busquemos cada día el control. El reino es el tema. Apocalipsis capítulo 20. Aquí en Apocalipsis 20 vemos cómo termina esta lucha entre Dios y el enemigo cruel.
Apocalipsis capítulo 20. Pamela, lo tendrás por allá. Apocalipsis capítulo 20. Versículos 7 al 10. Vemos en Génesis a Adán y Eva que están caminando en el jardín del Edén, tienen la bendición plena de Dios y se aparece el enemigo. ¿Y qué es lo primero que siembra? Duda. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. O sea, Dios les está haciendo una prohibición. No, Dios les está engañando. Dios les está ocultando la bendición. Porque el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva? Ceden el control al diablo, ceden el control de su vida, ceden el control del planeta. Por eso tenemos los caos que tenemos. No es porque Dios no existe, Dios es malo. No, los volcanes, las placas tectónicas, los huracanes, los tsunamis, todo el caos de la creación se dio en Génesis 3 cuando Adán pecó, porque Dios le dio el control de todo, de todo. Control sobre los animales, control sobre su creación completa. Se lo dijo, tómelo. Y aquí en Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos? En la historia, rápido así, proféticamente hablando, si Jesús viene hoy, si Jesús viene ya, Dios quiere que venga ya, pero si Jesús viene ya, ¿ok? Nos vamos los creyentes y vamos a estar con el Señor por 7 años. Y aquí en la tierra se estará por 7 años de tribulación y gran tribulación. Cuando terminen los 7 años, el Señor vendrá con sus santos a gobernar aquí. Vendrá con nosotros a gobernar la tierra. Una tierra que va a estar completamente destruida. Si usted ha leído Apocalipsis, usted verá todas las catástrofes, una tras otra, seguidita, por 3 años y medio que van a venir sobre la tierra. Va a haber terremotos tan grandes y de tanta intensidad que dice la Biblia que las islas serán removidas. Y por aquello, Australia es una isla. O sea, no estamos hablando de la isla de Chira, no estamos hablando de la islita allá, de la isla del Coco. Estamos hablando de islas. Gran Bretaña es una isla por aquí. Entonces las islas serán removidas de la magnitud. Y eso entre un montón de cosas. Después de la tribulación, el Señor tomará a Satanás, lo atará por 1000 años. Jesús gobernará, ¿en dónde? En el monte de Sión. Ahí está. Él pondrá su pie en el monte de Sión y eso será el inicio de su reinado por 1000 años. Lo acabamos de leer aquí en Apocalipsis 21. Él reinará en la tierra por 1000 años. Reinará con nosotros los cristianos. ¿A quiénes gobernará? A los inconversos que quedaron de la tribulación. Algunos se salvarán, algunos se esconderán, algunos guardarán sus vidas. ¿Ok? Los tendremos que gobernar. Hay un planeta que reconstruir. ¿Ok? Entonces hay que reconstruir San José porque está desbaratado. Hay que reconstruir Los Ángeles, hay que reconstruir Bombay, todo el mundo hay que reconstruirlo. Nosotros con el Señor gobernaremos. Entonces algunos seremos policías de tránsito, otros seremos diputados o ministros, pero Jesús es el Rey de Reyes en Jerusalén. Después de 1000 años, ellos, los inconversos, se multiplicarán. ¿Okay? La muerte, no habrá muerte. ¿Okay? La muerte se fue. No hay muerte por 1000 años. Entonces imagínense la gente viviendo, recuerda Matusalén, 969 años. Entonces la gente viviendo como en el Génesis,
Ellos, nosotros no. Ya nosotros tenemos un cuerpo eh, glorificado. Nosotros seremos asexuales, seremos como ángeles. Recuerden lo que dijo la Biblia, no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, gobernaremos con Jesús. Eso quiere decir que nosotros no seremos tentados, eso quiere decir que nosotros tendremos un cuerpo incorruptible, nosotros no tendremos tendencia al mal, por eso gobernaremos con Jesús. Para todas esas personas que quedaron, que se multiplicaron, imagínense la cantidad de chiquitos que tienen que salir alrededor del mundo sin muerte, ¿ok? Donde dice la Biblia que el león estará jugando a la par del cabrito, que el chiquito estará jugando frente a la cobra o a la mamba, ¿verdad? La serpiente venenosa, no habrá ataque. Los leones, tigres, todos esos animales no tendrán ese instinto salvaje de atacar y matar. Serán como gatitos, como perritos, como mascotas con los cuales estaremos. Así fue en el Edén. Pero después de 1000 años, cuando Satanás sale, ¿qué hace? Otra vez, voy por el control. Voy por el control y empieza a formar un gigantesco ejército con los inconversos, no nosotros. Nosotros no seremos tentados, ya otra vez, ya tendremos la salvación total, completa, la glorificación, como hablábamos una de estas noches. Todo, ya, todo. Pero las personas que están ahí, no. Levantará un gran ejército para combatir la última vez, a ver si acaso, tal vez esta vez, dice, tal vez esta vez le voy a ganar al Señor. He perdido todas, pero tal vez esta vez, aún así será derrotado según Apocalipsis. Entonces ven, es el control, es el control. El diablo quiere el control, pero no solamente el diablo quiere el control, también nuestra carne quiere controlarnos. O sea, vean qué complicado, hermanos. Por eso la vida cristiana no la podemos vivir solos, no podemos. O sea, el diablo con toda su fuerza y en mentiras, con engaños, con tentaciones, poniéndonos trampas y caídas. Y por otro lado, mi carne. Romanos 8:7. Romanos 8:7, por favor. Romanos 8:7. Busquémoslo por ahí. Y David Duarte lo tiene por allá. Romanos capítulo 8, verso 7. 8:7. Ajá. La carne no se puede sujetar a Dios. La carne no se puede sujetar a Dios. Entonces, ¿cómo la venzo? Es Cristo quien la tiene que vencer. Es Cristo como Señor de mi vida la que tiene que vencer, porque mi carne es débil. Pablo mismo lo dijo. El bien que no quiero hacer, el bien que quiero hacer, no hago. El mal que no quiero hacer, no hago. O sea, miserable de mí. ¿Qué lucha? Dice Pablo. ¿Qué lucha? Yo intento, pero se me cae el zapote de la mano, ¿verdad? Ok, es el Señor. Por eso dice a Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Mi dependencia debe ser constante, porque tengo un enemigo que es el diablo y tengo otro enemigo que es mi carne. Y como si fuera poco, tengo otro enemigo que es el mundo. Y ahí por medio del teléfono, el internet, la televisión, la radio, las canciones, las conversaciones de los compañeros, lo que usted ve en el autobús, lo que ve en la carretera, lo que usted leyó, escuchó. Ahí está el mundo bombardeando. Santiago, capítulo 4, por favor. Santiago, capítulo 4. David, porfa. David, allá atrás. Santiago 4:4. El mundo. Ahí tenemos otro enemigo. Satanás, Mican y el mundo. Y cualquiera, dice, cualquiera que quiera
ser amigo del mundo es enemigo con Dios. O sea, no podemos. Y note el término tan fuerte que utiliza. Dice, adúltero. Adúltero. Está siendo infiel. Estamos siendo, cuando coqueteamos con el mundo, estamos siendo infieles. Infieles a Dios. Por eso 1 Juan capítulo 2, voy a apuntarlo por ahí. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Tal vez Diana me lo puede leer. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Vea lo que dice. Hablando del mundo, usted dice, ¿y esto del mundo qué es? ¿Qué es? 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Gracias. Entonces ven, ahí está la lucha. Está la lucha por el control. Desafortunadamente, desde el momento en que Adán pecó en el huerto, el diablo es el que maneja este mundo. Por eso tenemos hambre en el mundo. Por eso tenemos inundaciones en el mundo. Por eso tenemos catástrofes en este mundo. Por eso un barranco cae sobre un caserío y mata gente. Por todo este mundo, todo lo que está pasando en este mundo es, digamos, la parte fea, mala, la pobreza. La pobreza no es de Dios, la pobreza es del diablo. Pero entró cuando Adán le dio el control. La enfermedad entró cuando Adán le dio el control. Todo lo que pasa, todo el desorden, es porque Dios, Adán, perdón, le dio el control a Satanás. Entonces, el diablo es que controla el mundo. Sí, Jesús es el Rey de Reyes, Dios es el Señor. Pero recuerde que el hombre le dio el control al diablo. Y si hay algo que el Señor respeta, o sea, es el libre albedrío. Él llegó y le dijo, Tom, gobierne. Y el hombre dijo, ¿qué? Yo gobierno. Tome, Satanás, controle usted. Por eso tenemos el desastre que tenemos. Enfermedades, tantas cosas malas y feas, y lo bueno es malo, lo malo es bueno. Parece que los buenos siempre pierden y los malos siempre ganan, ¿verdad? O sea, ese es el mundo. Injusticia, injusticia. Ve el sistema judicial a veces. Hay un pobrecito que, no digo, bueno, un tipo que se mete a robar y lo agarran ahí con 40 garrotazos y lo meten en la reforma y pero alguien de cuello blanco, no, él tiene casa por cárcel. Y no se le ha logrado comprobar que tiene suficiente dinero para pagar abogados buenos, etcétera. Hay injusticia en este mundo. No está bien, pero tenemos que comprender. No es porque Dios no exista o Dios se hace de la vista gorda, es porque más bien yo digo, qué tremenda paciencia la Biblia. La Biblia dice que el Señor no ha venido esperando que la gente se arrepienta. Esperando, esperando. Si yo hubiera sido Dios, yo creo que hubiera venido en Génesis 4. Y yo, ok, venga ya, se acabó todo. Metiste la pata a Adán y Eva, ok. No, pero Dios es paciente, es paciente. Jesucristo, como he dicho, es el protagonista de la Biblia. Él es el protagonista. Ahora, cuando hablamos de tipos y cuadros de Jesucristo, es importante notar de que hay algunos personajes que representan al Señor Jesús. Por ejemplo, antes de eso, todo el Antiguo Testamento sirve para llevarnos a Cristo y a la cruz. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo y a la cruz. Y el Nuevo Testamento nos lleva a Dios desde la cruz. Todo Antiguo Testamento, Cristo y la cruz. Y nosotros ahora nos lleva a Dios por medio de la cruz de Cristo.
Por eso el Antiguo Testamento no puede desecharse. Hay algunas personas que dicen, ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? No, no, estudiemos el Nuevo Testamento y solo el Nuevo y nos abocamos al Nuevo. No, no, no. No, 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 no. Tiene que haber un balance. Tampoco es solo el Antiguo Testamento. Tiene que haber un balance, tiene que haber. Vamos a Lucas 24 para que entendamos algo. Lucas 24. Aquí estamos, unos hombres están en el camino de Emaús, ¿verdad? Van ahí, Cristo está resucitado. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 27, si quiere apuntarlo por ahí. Lucas 24, versículo 13, dice, he aquí dos de ellos iban, está hablando de unos discípulos, ¿verdad? Iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Fueron algunos de nuestros, y siguieron ahí, ¿verdad? Luego dice el versículo 25. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y ojo el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces dice, toda esa gente habló de mí. Toda esa gente habló de mí. ¿Cómo habló de él? Habló por medio de los cuadros, de los tipos y de los símbolos. ¿Ok? Ahora, yo quiero decir algo con relación a esto. Un cuadro, cuando hablamos de un cuadro, estamos hablando, como digo, de una prefiguración. Ningún cuadro es perfecto. Ningún cuadro. Ningún cuadro. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el domingo, que Asuero es un cuadro de Dios Padre. ¿Ok? Asuero, un rey pagano, es un cuadro de Dios Padre. ¿En qué sentido es un cuadro de Dios Padre? En que en ese momento él era dueño absoluto de una gran cantidad del mundo, así como el Padre, y aquí es donde se pierde un poquito el tipo, no es perfecto, porque nuestro Padre Celestial sí es perfecto y Él es el dueño de todo el mundo. ¿Okay? Pero en el caso de específicamente Asuero, en ese momento era dueño de casi todo el mundo. El reino más grande, 127 provincias. Y como vamos a ver el domingo ahí con un mapa, era enorme, era gigantesco este reinado. ¿Ok? Entonces, un tipo y un cuadro no es que son perfectos. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver que José era un cuadro de Cristo. ¿Por qué? Porque José era el hijo amado. Y cuando Jesús estaba bautizando, ¿qué dijo el Padre? He ahí mi hijo amado en quien tengo complacencia. José era odiado por sus hermanos. ¿Okay? Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
En cierta manera, bueno, José literalmente fue vendido y prácticamente muerto, porque recuerde que ellos, para justificar ante su papá, ¿qué hicieron? Agarraron la túnica, la mojaron en sangre y se lo llevaron al papá, a Jacob, y le dijeron, mire, una bestia salvaje lo mató. O sea, delante del padre, el hijo estaba muerto. Nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Llega José a Egipto y llega a ser el segundo en poder, el que está sentado a la diestra de Faraón. ¿Quién es Jesús? El que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la misión que tiene entonces José? Alimenta a sus hermanos. Da el pan de vida. Por medio de ese pan, Israel vive, el pueblo vive, la gente vive. Jesucristo es el pan de vida. Es el que por su muerte y el derramamiento de su sangre nos da vida a nosotros. Entonces, así son los cuadros, los tipos y algunos que vamos a estar viendo. En Isaac, Cristo es el sacrificio perfecto. ¿Ok? En David, Cristo es nuestro rey. En Salomón, Cristo es el sabio que nos enseña y nos da consejo. ¿Ok? En Josué, Cristo es el general. En Aarón, Cristo es el sumo sacerdote. En el arca del pacto, ¿qué había en el arca del pacto? ¿Recuerda? Estaba el templo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, el arca del pacto. ¿Qué había ahí en el arca del pacto? ¿Ok? La vara de Aarón, las tablas de la ley y un tazón con maná. Pero, ¿quién? La presencia de Dios. La presencia, el arca del pacto manifiesta la presencia de Dios. El sacrificio quemado en el altar de bronce, el holocausto. Agarraban el holocausto, Levítico capítulo 1, tomaban la víctima y la partían en sus piezas. No es como cuando vamos al chino, ¿verdad? A comer, que usted agarra y hace un picadillo. No, era por sus piezas, por sus piezas. O sea, pata delantera, la otra, trasera, o sea, tronco, cabeza, o sea, lo partían bien, ¿verdad? Por sus piezas. Y todo era puesto sobre el altar. Arder. ¿Quién es nuestro holocausto? Cristo Jesús. ¿Quién se entregó todo? Entonces, en esa ofrenda del holocausto de Levítico 1, vemos a Jesús que se entregó todo, pero no solamente ahí, viene una aplicación para nosotros. ¿Qué dice Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, todo. Señor, solamente te voy a dar mis ojos. No. Señor, solo mi boca. No, todo. 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 El agua. Cuando Israel estaba en el desierto y se estaba muriendo de sed. Y Dios le dice, ok, Moisés, ve y ahí está una roca, está la peña, ok. Golpea la peña. ¿Qué sale de la peña? Sale el agua de vida que quita la sed. ¿Quién es el que quita la sed del ser humano? Y según Pablo en 1 Corintios, ¿quién es la peña? Cristo. Cristo. Entonces todo apunta a Cristo. El maná. ¿Qué es maná? Pan del cielo. Pan del cielo, pan que desciende del cielo, que cae del cielo. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Jesús. Exactamente. ¿Recuerdan en Números?
Cuando las serpientes ardientes, eso lo dije el domingo, en número las serpientes ardientes estaban ahí y mordían a la gente, eran tan venenosas, ardientes es no porque eran muy calientes, sino porque eran muy venenosas. O sea, de una vez, ¡pam!, mordisco y la gente caía muerta. Y Moisés dice, Señor, ¿qué hago? Sencillo, Moisés. Ponte un palo ahí, una asta, y pégale una serpiente. Pégale una serpiente. Y cualquiera que es mordido tiene que mirar la serpiente para vivir. Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Jesús, explicándole a Nicodemo, dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como dije el domingo, ese símbolo, la serpiente en el asta, es el símbolo universal de la medicina. Dios está en todo. Y podemos seguir con cuadros y cuadros y cuadros. Vamos a ver unos cuantos durante estas noches. No hoy, pero unos cuantos. El Cordero de Pascua. El Cordero de Pascua. Que según Éxodo capítulo 12 tenía que cumplir requisitos extremos, ser sometido a pruebas por 4 días para que no estuviera ciego, no estuviera cojo, para que fuera perfecto. ¿Por qué? Porque nuestro sacrificio tenía que ser perfecto. Tenía que ser Dios en la carne. Tenía que derramar su sangre, tenía que, etcétera. Y cuando viene Juan el Bautista y está bautizando y ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? O sea, cualquier judío tenía que entender. Dice, he ahí el que sacrificábamos, el que llevábamos, papi, ese es el que, sí, ese es. Lo que pasa es que este cordero, este animalito acá, no quita el pecado, cubre, pero no quita. En cambio, él quita. Él quita. ¿Cuál es la maravilla de todo esto? La gran maravilla en todo esto, lo que exalta a Dios como el único omnisciente, es que todos estos tipos, todos estos cuadros, tienen su cumplimiento en Jesús. Si usted quita a Jesús y toda la profecía en la Biblia, es como un camino que no lleva a ningún lado. Yo quiero que a través de esta serie, con esto termino, que a través de esta serie de estudios de tipos y cuadros de Cristo, podamos contemplarlo, contemplar su persona, su obra, su ministerio de reconciliación y su belleza maravillosa. Que veamos a Cristo en el Antiguo Testamento, por lo menos en algunas pinceladas. Vamos a orar. Dios, muchas gracias te damos. Jesús, gracias te damos, porque ha sido revelado en las Sagradas Escrituras. Padre bendito, Padre amado, gracias porque no nos has dejado como al garete, no nos has dejado ahí como jugando aquel juego cuando éramos niños, adivina, adivinador, y andamos ahí dando trastes y golpeándonos, fallar a la vista. No, Señor, nos has pintado cuadros perfectos, cuadros lindos, cuadros bellos en el Antiguo Testamento que te apuntan, Jesús, que te apuntan. Padre Santo, perdona nuestros pecados, perdona nuestro descuido, perdona, Dios, que a veces cedemos al mundo, a la carne, al diablo, el control de nuestra vida. Perdona, oh Dios, que en lugar de que manejes nuestra vida, la manejamos o la maneja el mundo, sus ideologías y filosofías. Señor, haz que este pueblo, haz que tu siervo te pueda contemplar en las escrituras, te pueda ver, nos podamos enamorar. Gracias, Señor, por ser bueno. Gracias, Señor, por dejarnos la Biblia y el Espíritu Santo. Aliméntanos, alimenta Casa de Pan, alimenta a los hermanos que nos están siguiendo en las redes sociales. Alimentalos, Dios. Que no seamos solo oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra.
que nos enamoremos contigo, Señor, de ti. Llévanos con bien a nuestra casa ahora. Te damos el honor y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, que Dios les guarde y vamos a seguir estudiando todos estos miércoles sobre este tema, Cristo en cuadro. Que Dios los bendiga. Podemos ir a tomarnos un café.